Sean 9 de la mañana con 9 minutos y estamos en contacto con Guillermo Rodolfo Oliveri. Él ocupó el cargo de secretario de Culto de la Nación Argentina de 2003 a 2015 y de 2019 a 2023, así que larga experiencia, e imagino que ha mantenido un vínculo, quizás no solo con Francisco como Papa, sino anteriormente, ¿no? Con Bergoglio, allí en Buenos Aires. Vamos a preguntarle en este momento en el que todos estamos hablando, pensando, reflexionando y sintiendo lo que ha dejado Francisco. Guillermo, ¿qué tal? Cristina es mi nombre, desde Corrientes los saludamos. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días, un gustazo. Bueno, cuéntenos primero a ver, ¿qué sensación lo embarga este final de la vida terrenal de Francisco, y cuál cree que es su principal legado? La sensación fue, como me parece, de estupor, ¿no? Como la mayoría de los argentinos, y te diría que una parte importante del planeta, porque si bien su salud estaba bastante resquebrajada, lo vimos este domingo, ¿no es cierto?, por los canales de televisión, cuando apareció un ratito para saludar, digamos, en contra de los que seguramente sus médicos le habían propuesto, pero salió, dio vuelta a la plaza como hacía habitualmente los miércoles. Así que primero estupor y tristeza, y después pensándolo como cualquiera que reflexiona a la tarde, a la noche, en fin, nos deja un gran vacío y le deja a la humanidad, me parece, sin exagerar, ¿no?, un gran vacío, porque ha sido sin duda una luz en un mundo bastante convulsionado, muy convulsionado. Él ha hablado muchas veces de la preocupación, y lo he expresado también, por suerte yo tuve oportunidad de hablarlo con él, la sensación que le daba pensar de que estábamos ante una tercera guerra mundial por partes, ¿no? Es decir, un mundo en guerra, y era una de las tantas preocupaciones, pero no la única, porque creo que sus tres encíclicas principales, o Evangelii Gaudium, que es un documento en sí mismo, y Laudato Si y Fratelli Tutti, ahí expresa no solo la continuidad de la estructura teológica de la Iglesia Universal desde el Vaticano II a la fecha, sino también la impronta suya, es decir, un mundo donde los países poderosos avasallan a los países más pobres, y eso incluye, por supuesto, las familias de cada ciudadano que vive en cada uno de esos países, el descarte de los abuelos, la migración de parte de África hacia Europa y el rechazo de Europa, es decir, la persona humana como tal, la preocupación absoluta. Y el legado, yo creo que va a marcar justamente un marco de renovación en la Iglesia, que vamos a ver, por supuesto, después del Consejo Cardinalicio, finalmente quién ha sido designado su sucesor, pero me parece que las medidas que él ha tomado intraeclesiásticas, es decir, hacia adentro de la Iglesia y hacia afuera, al decir de él y de los que de alguna forma han estado muy cerca, en su papado, son irreversibles. Me parece que en todo caso, si hay modificaciones, tendrán que ser para bien, para enfrentar este siglo XXI tan complejo que vivimos, ¿no? Guillermo Oliveri, ¿cómo describiría la relación de Francisco con la Argentina? Bueno, Francisco era un porteño nato, de Flores, del barrio de Flores, futbolero de San Lorenzo, como ustedes saben, tanguero, muy amante del tango, muy culto, muy lector de Borges y de los grandes literatos argentinos, muy admirador. Bueno, él de hecho, cuando fue rector en Santa Fe de la Universidad Jesuita, del Colegio Jesuita, uno de los personajes que llevó a hablar con sus alumnos era justamente Jorge Luis Borges. Muy culto,
y bueno, y con una inteligencia y con una mirada política que yo no he visto mucho en muchos hombres de fe, digamos, sea de católicos, judíos, musulmanes, no porque no los hay, digo, creo que la mirada política que él tenía de la Argentina y del mundo, porque en realidad para ser papa y manejarse en un mundo convulsionado, realmente tenés que hablar como decimos habitualmente, hay que tener mucha muñeca, además de paciencia e inteligencia y sagacidad, y yo creo que él tuvo todas esas condiciones. Ahora preguntándole, yendo a lo más formal, ¿no? Y aprovechando su experiencia como secretario de culto, a ver, la Argentina, por ser el país de origen del Papa, en todas estas partes rituales, en el funeral del sábado, ¿tiene un rol específico que desempeñar a través de sus representantes, un lugar preferencial? ¿Qué indican en este caso, no sé si llamarlo los protocolos o las costumbres? Sí, los protocolos. Mira, a mí me tocó acompañar en la primera delegación, digamos, cuando el sepelio de Juan Pablo II fue en el 2005, exactamente. Ahí la delegación la componía Daniel Scioli, que era el vicepresidente de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, que era el canciller, y yo, que era el secretario de Estado. Esa fue la primera vez que fue una de las, fue realmente conmocionante el sepelio de Juan Pablo II, porque todos los líderes del mundo, y Argentina, por ser el vice, ocupaba uno de los lugares, pero no la primera fila, digamos, dentro de lo cercanos a donde finalmente se concretaba la ceremonia, que era en la Plaza San Pedro. En el 2005, acompañé al presidente Kirchner, a Néstor Kirchner y a Cristina, senadora, al inicio del pontificado de Benedicto. Ahí la delegación era un poco más grande, ya era el presidente y algunos ministros. Eso lo determina el protocolo vaticano, pero no era el Papa argentino todavía. Y el inicio, después obviamente fue la renuncia de 2013, la renuncia de Benedicto, y ahí fue Cristina Kirchner quien encabeza la delegación que preparamos además con Juan Pablo Cafiero, que era el embajador nuestro ante la Santa Sede, y ahí la ceremonia, por ser el Papa argentino, sí había, si se quiere, obviamente los primeros lugares fueron para la Presidenta de la Nación, y hubo un trato, por supuesto, diferenciado para la delegación argentina. En este caso, lo lógico sería también que el actual presidente y su comitiva tengan una preferencia, ¿no? Oliveri, buenos días. Gustavo Amó, en este caso. Si bien dijo de que los cambios en la Iglesia Católica que implementó Francisco serían irreversibles, ahora se va a tener que elegir un nuevo sumo pontífice. Usted, ¿quién cree que saldría no digo el nombre, pero un sector más conservador, un sector que siga los lineamientos y la mirada de Francisco, un intermedio entre los dos? Mira, yo creo que lo que ha hecho el Papa durante estos 12 años de pontificado, evidentemente ha sido plantear un esquema de renovación de la Iglesia. Cuando él decía dejar la sacristía, meterse con el pueblo, con la gente, con los que sufren, lo decía no solo para la Iglesia argentina, lo decía para Urbi et Orbi, para todo el mundo católico, digo. Pero hoy por hoy el colegio cardenalicio, por supuesto que tiene distintos sectores y muchos que no estaban conformes con los cambios que él había introducido desde ya, pero hay una gran mayoría de cardenales que fueron elegidos específicamente y especialmente por él. Sí. Vamos a ver eso después. Como cualquier estructura y con los 2 milenios que tiene,
pero también no implica que haya negociaciones, ¿no es cierto? Claro. Las hubo antes y las va a haber ahora seguramente, y habrá que ver si hay un papa si un papa más conservador. Bueno, muchas de esas reformas evidentemente pueden sufrir cambios, y si no, es probable que haya uno que siga un poco los lineamientos generales, pero con la propia impronta que le pueda poner. Las personas no somos iguales, sí. y bueno, y cada uno tiene. Ahora, creo que de todos modos pensemos que la dimensión de Francisco en el mundo, dejando de lado la Argentina, es algo fuera de lo común, digamos. Yo creo que hay pocos líderes hoy en el mundo que tengan la talla que tiene, el pensamiento, las ideas y la voluntad de intentar un mundo mejor, como lo ha tenido Francisco. La verdad, yo creo que él ha sido una mente, no sé si superior, pero una mente brillante, y eso se va a notar ahora, ¿no? En la ausencia de él. Buen día, Oliveri. ¿Sí? Usted recién decía y destacaba la visión política que tenía Francisco. ¿Esto lo perjudicó en la Argentina? No. Su visión política por ahí confrontaba con la propia dirigencia política. Sí, puede ser que haya confrontado la propia dirigencia política. Me parece que pensaba exageradamente. Que yo diga que tengo una visión política no necesariamente quiere decir partidaria. Creo que partidaria no la tenía, más allá del origen familiar, de la familia, en qué lugar se podía ubicar en la historia política de la Argentina. Lo que tenía era una visión política porque era un hombre político, porque amaba la política, y porque a los jóvenes en general les decía que se metan en política si querían cambiar las cosas en el partido que quisiesen. Es decir, no es que le decía vayan a tocar timbre allá. Esa es la mirada de él, digamos, y cuando se enfrentaba o discutía con alguien tenía que ver, porque también le gustaba opinar del desarrollo y la marcha de nuestro país. Lo que yo creo que no pudimos ver, de alguna forma, la dirigencia política en general, empresarial, periodística, por supuesto, no pudimos ver de que tendríamos que haber generado un marco de tregua para que Francisco pudiese volver a la Argentina. Porque había condiciones en el 2024, que no era un año electoral, y no lo íbamos a tironear de un lado o del otro, o de distintos lugares, y creo que él estaba dispuesto a venir. Pero bueno, evidentemente no aprendemos algunas cosas, y ahora la verdad que lo vamos a lamentar. Oliveri, muchas gracias, muy amable. Por favor. Saludos. Hasta luego, gracias. Bueno, Guillermo Oliveri, exsecretario de Culto de la Nación, contando un poco, acompañó a varios presidentes a encuentros con papas, estuvo también y dijo fue parte de la comitiva en la despedida de Juan Pablo II. En ese momento contó que viajó junto a Scioli Bielsa, que eran vicepresidente y canciller. Luego una comitiva más nutrida en lo que fue, no sé si se Asunción del Papa cuando asumió Francisco. Sí, asumió, sí. Asunción. Bueno, en ese acto sí, allí. Y estima que al ser el país de origen del Papa, la delegación argentina va a tener al menos un lugar preferencial en la ubicación, porque van a estar muchos de los principales mandatarios del mundo, ya sean presidentes o reyes, ¿no? Los reyes católicos van a estar. Claro. Había dudas si Máxima Zorrigueta iba a ir, porque es el Día del Rey en Holanda, en Países Bajos, y es una fecha como muy importante. De todas maneras, yo no sabía que Máxima Zorrigueta logró mantener su religión, el catolicismo. No tuvo que convertirse, creo que el anglicanismo es la iglesia y la religión del Estado holandés de los Países Bajos. Y ella, sin embargo, logró, y esto fue un punto bastante controvertido, mantener su fe católica. No se tuvo que convertir, y entonces muchos estimaban, además tuvo varios encuentros con Francisco, decían un buen vínculo,
entonces estimaban que tal vez podría llegar a estar presente, aunque no está dentro de los confirmados hasta el momento. No quedan tantas monarquías en el mundo tampoco, y monarquías católicas menos. Los reyes católicos de España, sí, por excelencia, digamos, reyes católicos, ya su nombre lo indica. Pero después, bueno, quizás de las visitas que más llamó la atención, porque al principio dijeron que no y después se confirmó, es Donald Trump. Así es. Que, bueno, que uno podría decir tiene una visión del mundo muy diferente a la que propone Francisco. Sí, exactamente. Pero bueno, sin embargo, asistirá, quizás motivado por algo personal. Uno nunca sabe eso, pero su vicepresidente fue el último. La última visita oficial, sí. Sí. ¿Quién más? Bueno, la delegación argentina ya la dijimos. No sé si Lula, ayer veía algunas imágenes de Lula da Silva, no sé si confirmó la presencia, pero bueno, estarán seguramente muchos presidentes del mundo, lo cual plantea que el evento no solo tiene cariz espiritual, sino que obliga a una seguridad excepcional. Yo no sé si hay muchos eventos en los que tenés a tantas personas que requieren esfuerzos de seguridad juntas. Confirmado, Lula da Silva. Bien. Volodymyr Zelensky. El ucraniano. Son los confirmados, por supuesto el presidente de la Argentina, Macron también, Giorgia Meloni, el príncipe William, el rey Felipe. Al príncipe William de Putin no va porque tiene pedido de captura internacional. ¿Quién? Putin. Porque está señalado como por crímenes de guerra. Criminal de guerra, Putin no puede salir de Rusia. Lula es el presidente del país con mayor cantidad de católicos del mundo. ¿Brasil es el país con más católicos? Hay una cuestión que no me queda muy clara, lo que pasó con el gobierno de Israel, que primero tuiteó la participación y después la borró. ¿De Netanyahu? Sí. No sé, viste, toda esa zona está... Sí, no, están en el marco de un conflicto, bueno, guerra, pero no un fallecimiento es un fallecimiento, no, o sea, tuitearon como gobierno y después lo eliminaron. ¿Tuitearon que iba a ir Netanyahu? No, tuitearon los pésames y después eliminaron. Peina. No sabía. Bueno, Tere. Pésame puede dar por más que... Te estoy diciendo, o sea, es un fallecimiento y es de un líder político, un líder de una religión, o sea, es de una institución importante como el Vaticano. Tuitearon los pésames en representación del Estado de Israel y después lo eliminaron. Bueno, Tere. Mira, si ustedes van a ir a algún lugar, no vayan así de calchadito.